Bien, bueno, como decía, es un gusto estar con ustedes, aún en este tiempo tan gélido que estamos viviendo. Hacía mucho que no se veía esto, pero eso no debe ser tampoco impedimento para disfrutar de un tiempo juntos, especialmente en la reunión entre semana tan importante como lo es la de oración. Cuando Hugo me pidió si podía venir, estuve pensando un poco qué hablar, ¿cierto? Porque ya hace un tiempo que no nos veíamos, y vino a mi mente un versículo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versos 15. Dice la Escritura, el apóstol Pablo a estos hermanos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y si ustedes ven un poquito alrededor cómo está todo muy disperso, ¿no es cierto? No solo vemos a un mundo que se ha desbarrancado en la inmoralidad y la violencia, sino que también dentro del ambiente cristiano se ve todo muy disperso, ¿no es cierto? Hay, hay mucha apatía espiritual y quizá también hay falta de dirección, porque estamos cercanos a la venida del Señor y es bueno tener una dirección clara en la cual poner todo nuestro esfuerzo en este último tiempo. Y el apóstol Pablo, ahora sí les voy a pedir que vayamos a Filipenses capítulo 3, vamos a leer unos versículos así del 12 en adelante. El apóstol Pablo en este pasaje creo que nos deja en claro cuál debe ser nuestro objetivo primario. Hay muchas cosas que hacemos y Dios espera que hagamos como creyentes, pero hay algo lo cual no podemos evitar y tenemos que tener un concepto claro. Dice allí, capítulo 3, verso 2 en adelante: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos o pensemos. Y si otra cosa pensáis o sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Yo estaba pensando también en momentos de la vida cristiana, ¿no es cierto?, donde parece que hemos perdido el norte y entramos como en una meseta y de pronto no vemos cambios en nuestra vida y pasa el tiempo y a veces en una forma pasiva nos quedamos en esa situación. Creo que acá el apóstol Pablo nos marca claramente cuál debe ser nuestro objetivo primario. Y ustedes saben muy bien que Pablo era una persona que utilizaba muchas analogías. En este caso, estaba hablando de un corredor, pero allí, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:3 nos habla de un soldado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él tomaba, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:6 habla del labrador, que antes de participar del fruto debe trabajar primero, dice Pablo. Y todas esas analogías que nos hacen mucho más cercano lo que él quiere expresarnos en esta hora. En el verso 14 hay una frase que creo que es clave para nuestra vida, como lo fue para el apóstol Pablo. Y Pablo decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El tema es lograr el premio. Todos los creyentes estamos involucrados en esto. Y es bueno saberlo porque una de las cosas que tiene en mente el corredor y para eso se prepara y se esfuerza durante mucho tiempo es el premio. Ustedes seguramente, aquellos que les gusta el deporte, habrán visto el atletismo y cómo en los 100 metros ese corredor que está allí va a dejar todo, pero detrás de eso hay mucho tiempo de preparación.
dejando de lado muchas cosas para disciplinarse, para entrenar. Hace poquito hablábamos con los jóvenes de la necesidad de ejercitarnos para la piedad, para la devoción a Dios, para hacer lo que a Él le agrada. Eso necesita entrenamiento. Y nosotros tenemos que entrenarnos para poder, que es lo más importante de la vida cristiana, agradar a nuestro Dios. Y acá Pablo en el verso 14 nos dice de la necesidad de lograr el premio. En aquel tiempo, dentro de la iglesia había algunos pensamientos cerrados. Estaban los judaizantes que, ustedes saben muy bien que lo perseguían a sol y a sombra a Pablo, queriéndole agregar a la gracia la ley, la circuncisión, cosas que eran de la ley mosaica. Para ellos la perfección se lograba con eso. Y estaban otros que eran los gnósticos, que pensaban que la perfección venía a través del conocimiento. Ahora Pablo, en ese contexto, nos va a mostrar cómo es el camino, cuál es la idea de perfección. Creo que todos los que estamos aquí queremos perfeccionarnos. Dios espera que seamos perfectos, no una impecabilidad total, pero sí que apuntemos a la perfección, porque realmente eso es lo que Dios aprecia y aparte es lo que va a producir en nosotros una calidad de vida mucho mayor, una realización espiritual mayor y vamos a ser de mayor bendición a aquellos que nos rodean, sean nuestros hermanos o sean los incrédulos. Por eso yo quisiera compartir brevemente con ustedes algunas señales de un hijo de Dios que va en busca del premio. ¿Qué nos deja Pablo en este pasaje? En primer lugar, todo hijo de Dios que va en busca del premio, en primer lugar, evalúa su condición. Ustedes saben muy bien que en el pasado se levantaron muchos movimientos, uno se llama el movimiento perfeccionista o de la santificación total. Personas que creían que eran perfectos, que no pecaban nunca. Es más, algunos hasta llegaron a pensar que era posible erradicar el pecado de los creyentes. Bueno, aquí Pablo dice claramente en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. La perfección es algo a lo que el creyente tiene que apuntar, pero que nunca lo va a lograr en esta vida. Sabemos que un día cuando el Señor nos lleve a su presencia va a redimir aún nuestros cuerpos de todas las limitaciones que tiene por el pecado. En ese momento, cuando seamos glorificados, allí realmente vamos a ser perfectos. Pero mientras tanto tenemos que apuntar a eso. Nuestra vida debe esforzarse por la perfección. Y para eso, como decía, esta primera señal, tenemos que evaluar nuestra situación. Debemos de reconocer que no somos lo que debiéramos ser. Por eso yo decía que a veces entramos en una meseta en la vida cristiana y parece que no hubiera cambios en nosotros. Quizás porque pensamos que estamos bien ya, que ya hemos llegado a lo que Dios esperaba de nosotros. Entonces bajamos los brazos, tomamos una actitud pasiva y nos quedamos en esa situación así. Y en vez de avanzar, estamos suspendidos en el aire, en la vida espiritual. Y no pasa nada. Y a veces nos creemos que estamos bien y que es la posición correcta que debemos tener. Ahora, evidentemente, nosotros como creyentes no podemos mejorar nuestra posición. En Cristo somos perfectos, pero siempre podemos mejorar nuestra condición. ¿Entienden, no es cierto? Que a los ojos de Cristo somos perfectos. Es más, Dios ya nos ve allí en los lugares celestiales, pero nuestra condición actual siempre puede ser mejorada. Siempre podemos avanzar en ese camino de la perfección. Y hay muchos que creen en esa situación, de que están bien, de que ya han llegado a la meta. Y entonces en esa condición se vuelven pasivos y hasta a veces insensibles al pecado. Es más, entran en conflicto con los demás hermanos
porque creen que están bien, pero los hermanos ven otras cosas. Y ahí comienzan pensamientos contradictorios, ¿no es cierto? Porque los hermanos ven que hay cosas que no estamos haciendo bien y nosotros queremos que está todo perfecto. Entonces, esta primera marca, el que prosigue la meta, el que busca el premio, evalúa su condición. Como decía también allí en Efesios 5:15, mirad bien cómo andéis. Una observación precisa significa, no al pasar, sino detenida. ¿Cómo estoy yo hoy delante del Señor? Pablo lo decía, 30 años después de haber conocido a Cristo camino a Damasco, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él lo decía. Esa palabra alcanzar significa obtener, tomar o hallar algo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Entonces, la primera señal de un hermano que va en dirección correcta es que evalúa su condición y saca conclusiones que le permiten decir, todavía hay que ir para adelante, todavía no he llegado. Pablo, como ustedes, ¿qué podemos decir de Pablo, no es cierto? Él todavía no lo había alcanzado. En segundo lugar, o la segunda señal de un hermano que busca el premio o la meta, es que se esfuerza al máximo. La vida cristiana no se puede vivir a media máquina, como dicen los chicos. Hay que esforzarse. Dice Pablo allí, sino, verso 12, sino que prosigo. Y la idea de proseguir significa perseguir algo intensamente. Es interesante porque esta palabra aparece también en el capítulo 3 de Filipenses, verso 6, cuando dice la Escritura, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Si ustedes leen Hechos capítulo 8, verso 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, dando a entender la intensidad con que Pablo perseguía a los hermanos. En Gálatas 1:13 dice, en otro tiempo, en el judaísmo, perseguía sobremanera la iglesia de Dios. Es decir, que en esta búsqueda del premio, de la meta, tenemos que esforzarnos. Nada se logra teniendo una actitud pasiva respecto de las cosas del Señor. Tenemos que involucrarnos, tenemos que tomar decisiones, tenemos que pagar precios para poder avanzar. No es inercia la vida cristiana. Por eso, 1 Corintios 9, 26 y 27 nos presenta la vida cristiana como una carrera. 1 Timoteo 6:12 nos la presenta como una pelea. Es decir, que hay que involucrarse y hay que esforzarse en eso. ¿Para qué? Dice Pablo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, que yo tengo que lograr en mi vida el motivo por el cual Dios me escogió a mí, me tomó a mí. Esa es la idea. ¿Cuál fue el motivo por el cual me tomó a mí el Señor Jesús un día? Todos pensemos en ese momento cuando entendimos nuestra condición de pecadores perdidos y vimos al Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario ocupando el lugar que nos pertenecía a nosotros, derramando su sangre para deshacer todo pecado y volver a tener esa comunión, esa relación que habíamos perdido. Desde ese momento, Él nos tomó con un propósito. Y el propósito está en Romanos 8, 28 y 29, que seguramente muchos de ustedes van a saber de memoria. Sabemos, dice Pablo a los romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el motivo por el cual Dios nos tomó, para hacernos a la imagen de su Hijo. Y esta es la carrera en la cual estamos.
Esta es la carrera, esta es la meta, este es el premio del supremo llamamiento. Esto es lo más importante de la vida cristiana. Esto es por lo cual corremos. No es para tener un templo más grande, no es para tener éxito en la vida cristiana, no es para que muchos nos reconozcan y tengan palabras agradables al oído, sino para que Cristo sea, como decía Pablo también a los Gálatas, hijitos míos, por quienes he vuelto a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta y aún es el premio también, como vamos a ver. Entonces, la meta, el premio es ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Para eso Dios te tomó un día y te sacó del mundo, te sacó de las tinieblas y te trasladó a su reino. Ahora fíjense qué fácil que es esto, porque si nosotros somos conformados a la imagen de su Hijo, todo lo demás se soluciona. Si somos como Él, cada vez más como Él, todo se soluciona. Se soluciona la comunión, se soluciona la oración, se soluciona el testimonio, todo se soluciona. Entonces, volviendo, señales de todo hijo de Dios que busca el premio. En primer lugar, habíamos dicho, evalúa su condición. En segundo lugar, se esfuerza al máximo. Pero hay una tercera señal. Se enfoca en el futuro. Dice, pero una cosa hago. Alguien dijo que el que hace una cosa la va a hacer muy bien. Hay muchos que hacen varias cosas y ninguna bien. Pero cuando nos enfocamos en una, es muy probable que la hagamos con excelencia. Acá Pablo dice una cosa hago. Alguien decía también que la excelencia demanda un solo objetivo: apuntar a un lugar. En este caso, a una persona, el Señor Jesús. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo nos enfocamos en el futuro? Fíjense qué interesante. Primero, hay algo negativo acá que Pablo nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ustedes, yo no sé si lo hago naturalmente, pero me olvido de las cosas del pasado. Ustedes van a ver que hay hermanos que son muy autorreferenciales y hablan de lo que pasó hace 20, 30 y 50 años atrás. Bueno, a Pablo no le interesaba más lo que había pasado. Es como cuando se juntan los corredores antes de salir a la pista. Imagínense que uno mire, hace 10 años llegué a tal récord, hace 15 años. ¿A qué me importa eso? Estamos en el 2025 ahora. Ya está eso, ya quedó atrás. Hay que enfocarse al otro lado. Por eso dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Decía el Señor Jesucristo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. Tenemos aún porque tenemos los errores y los pecados del pasado. También tenemos los triunfos del pasado. Pero ya está. Hay que correr ahora. Por eso Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y luego lo positivo, extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. Y es muy interesante esta palabra extendiéndome, porque si ustedes seguramente me van a comprender, cuando el corredor está por llegar a la meta, la idea de extenderse es extender los músculos al extremo, porque ellos cuando llegan a la meta es como que se extienden hacia adelante para tocar la cinta primero que el que viene al lado. Es un esfuerzo máximo por pasar la meta antes que los demás. Y esa era la idea que tenía Pablo. Implica esfuerzo, implica tener en claro la meta es Cristo, ser como Él, pero el esfuerzo final, al punto que después cuando con ellos pasan la meta, uno ve que comienzan a bajar la velocidad despacito para ir relajándose, porque el esfuerzo fue total, no dejaron nada en todo ese tiempo.
Entonces, olvidando y extendiéndome. Dejemos las cosas del pasado, nuestras victorias, nuestros pecados, nuestros errores, y empecemos a mirar adelante, porque la meta está allá. El Señor Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús. El Señor está allá, no está allá. Allá está cuando comprendimos que éramos pecadores y le necesitábamos. Pero ahora tenemos que ir allá, al futuro, nunca al pasado. Es triste cuando uno escucha hermanos que se regodean en el pasado. Es peligroso también, porque yo digo, ¿tienen presente? ¿Y qué futuro tenemos así? Pablo evalúa y pide que evaluemos nuestras condiciones hoy. ¿Cómo estamos hoy? También la necesidad de esforzarnos. Pablo decía, prosigo, no me detengo, hago un esfuerzo máximo. Luego veíamos la necesidad de enfocar nuestra mirada en el futuro, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y esta última señal, podríamos decir que es fundamental. El que realmente tiene una meta correcta, un objetivo correcto, tiene un estímulo espiritual. ¿Cuál es el estímulo? Pablo decía, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. ¿Cuál es el premio? Ser como Cristo. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que pecadores como nosotros, si miramos un poco hacia atrás, decimos, pecadores o como nosotros, perdidos, sin futuro, sin esperanza, van a tener el privilegio de ser como Él? ¿Hay premio más grande que eso? De lo que éramos a lo que vamos a ser, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es la meta, ese es el premio, ese es el estímulo espiritual, parecernos, ser como Él. No hay algo más importante en la vida cristiana. A partir de eso, podemos ser de bendición, no solo de bendición a los hermanos, de bendición a los incrédulos, pero primero tenemos que pasar por acá. El ser como Cristo nos ordena todo. Nos ordena no solo la carrera, sino que nos ordena la vida. Y nos permite esforzarnos en algo que es increíble. Increíble que de lo que éramos podamos pensar en lo que el Señor nos propone. Ser como Él, ser conformes a la imagen de su Hijo. De míseros pecadores a semejantes a Cristo. ¡Qué cambio tan profundo! Cambio que solo puede hacer Dios en nosotros, y nosotros con la clara conciencia de estar en dependencia completa de Él. Ahora, fíjense que venimos hablando del corredor, venimos hablando de la necesidad de evaluarse, la necesidad de esforzarse, la necesidad de enfocarse, de tener un estímulo espiritual para sostener la carrera en el tiempo, pero no hablamos de Dios todavía. ¿Dónde está Dios en todo esto? Dice verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará o lo descubrirá Dios. Acá debemos decir, parecer una contradicción, pero Pablo está usando un poquito de sarcasmo, de ironía, para con los judaizantes que se creían perfectos, para con los gnósticos que creían que habían llegado a la perfección. Y les dice que los que habían llegado a ese punto, tengamos el pensamiento correcto. ¿Cuál es el pensamiento correcto para llegar a esta experiencia? Y si otra cosa sentían, dice, esto Dios se lo va a mostrar a ustedes. Ustedes saben muy bien que Dios tiene sus medios para mostrarnos las cosas. A veces utiliza pruebas, a veces utiliza sufrimientos, a veces Dios nos disciplina duramente
a veces circunstancias que el Señor pone en nuestro camino para abrirnos la mente y para que comprendamos que el camino que estamos andando no es el correcto. Dios es fiel para revelarnos las cosas. No nos deja huérfanos. Si no, sería muy triste nuestra vida. Dios pone luces rojas en el camino para que nosotros abramos los ojos y retomemos la senda correcta. Por eso, este camino y esta carrera puede tener estabilidad y continuidad, porque el Señor es el que está detrás. El Señor es el que quiere que la corramos correctamente. Quiere que tengamos la meta que es la de ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Termina el pasaje diciendo: sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, evaluemos nuestra condición. Todos evaluemos, no nos quedemos, no seamos superficiales. Fijémonos cómo estamos. La perfección está allá, todavía no la hemos logrado. Tenemos que apuntar a eso. Evaluemos nuestra condición personal delante del Señor. Esforcémonos también. No seamos apáticos o livianos en las cosas del Señor. Hay mucho por avanzar. Enfoquémonos. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es parecernos a Cristo, ser como Cristo. Cantamos ser como Cristo, mi solo anhelo es. Ese es el objetivo, es el premio, es la meta del creyente. No olvidemos el estímulo de lo que éramos, pecadores perdidos. Tenemos la gran posibilidad de ser como Él. ¿Hay algo mejor? No hay nada mejor que eso. Y en último lugar, habíamos visto la necesidad de ser estables en la carrera. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué nos puede conducir a esta carrera, al objetivo, al premio, a la meta? Las herramientas son las de siempre, no cambiaron. ¿Qué tiempo le estoy dando a la palabra? Esto parece obvio, pero en la práctica a veces no lo es. ¿Cómo es mi contacto con la palabra? ¿Qué provecho saco de la palabra diariamente? ¿Cómo está mi vida de oración personal y eclesial? Es importante tener ejemplos también en la iglesia, modelos. Por eso dice Pablo en el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí. Los hermanos necesitan a quién imitar, por supuesto a Dios, al Señor, pero es importante que tenga hermanos dentro de la iglesia que sean ejemplo, para que no vean en abstracto, para que vean realmente hermanos consagrados al Señor, responsables, obedientes, con un carácter, con el carácter de Cristo, para que los puedan ver en la práctica. Sed imitadores de mí, decía Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los jóvenes necesitan ejemplo, para que vean que la vida cristiana es real, no es algo etéreo, ¿no es cierto?, o místico. Entonces, el objetivo de la vida cristiana, tengo que pensar cómo estoy yo hoy. En primer lugar, evaluando mi condición. En segundo lugar, esforzándome al máximo por ser semejante al Señor. En tercer lugar, sabiendo de que el enfoque tiene que ser uno. Una cosa hago, decía Pablo. Dejar el pasado, tanto las victorias como las derrotas, y enfocar nuestra mirada adelante, a donde está el Señor. El Señor nos está esperando donde termina la carrera. Y no olvidar el estímulo que tenemos del Señor, el que un día vamos a ser semejantes a Él. Mientras tanto, ese es el camino. Pablo decía, prosigo a la meta, verso 14,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor está cerca y es bueno rehacer nuestra mente y nuestro corazón respecto de lo que Él espera y lo que para Él es lo más importante. El Señor, Dios dio lo más querido que Él tenía, que es a su Hijo. Y un día nos tomó del mundo, nos sacó de un camino de condenación para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ojalá que ese pueda ser nuestro norte. Debe ser el de cada hermano. Cambia mucho las cosas cuando eso ocurre. Ojalá que esto pueda ser un momento de reflexión individual y que tomemos manos en el asunto. Que nos comprometamos para que esto pueda ir realizándose en nuestra vida, sin duda, con la ayuda de nuestro buen Dios. Que el Señor bendiga su palabra.